La pregunta que todos nos hacemos es simple, pero profunda. ¿Por qué algunos logran construir imperios económicos que atraviesan generaciones, mientras otros, incluso ganando mucho dinero, terminan sin nada? La respuesta no está en la suerte ni en el azar. Está en cómo pensamos el dinero, cómo lo tratamos y qué decisiones tomamos cada día con él. Imagina dos personas. Ambas ganan exactamente lo mismo. Ambas tienen las mismas oportunidades. Pero en 30 años, una de ellas ha construido un patrimonio que sus hijos heredarán, mientras que la otra apenas logra llegar a fin de mes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia fundamental? No fue el dinero que ganaron, fue cómo lo pensaron. La riqueza generacional no es un accidente. No es algo que le sucede a otras personas mientras tú observas desde la distancia. Es el resultado de un sistema de creencias, de hábitos repetidos constantemente y de decisiones conscientes que se toman durante años. Algunos las toman, otros no. Y esa diferencia, multiplicada por décadas, crea abismos económicos que parecen imposibles de cruzar. Pero aquí viene lo interesante. Esos hábitos, esas creencias, eso que separa a los que construyen riqueza de los que la destruyen, no es complicado de entender. Es accesible y, lo más importante, es replicable. Cualquiera puede aprender a pensarlo, a hacerlo, a vivirlo. El problema es que pocos lo hacen. Comencemos con algo fundamental, la mentalidad. Cuando hablamos de mentalidad, no hablamos de pensamiento positivo barato o de frases motivacionales pegadas en la pared. Hablamos de cómo tu mente interpreta el dinero, de cuál es tu relación profunda, casi instintiva, con el dinero. Hay personas que ven el dinero como una herramienta de supervivencia. Ganas, gastas y esperas tener suficiente para el próximo ciclo. El dinero entra y sale. Es un flujo constante, pero nunca se acumula. Es como llenar un cubo con un agujero en el fondo. No importa cuánta agua pongas, siempre se escapa. Esta mentalidad es la de la mayoría, y es devastadora para construir riqueza. Luego están los que ven el dinero diferente. Para ellos, el dinero que entra no es solo para gastar hoy, es una oportunidad para trabajar por ti mañana. Es un soldado que puedes enviar a la batalla para que traiga más soldados. Esta es la mentalidad del inversionista. Y esta mentalidad es la que construye generaciones de riqueza. La diferencia es tan profunda que cambia todo. Cuando ves el dinero como una herramienta para trabajar por ti, empiezas a hacer preguntas diferentes. No preguntas cuánto cuesta algo, preguntas cuánto vale. No preguntas si puedes permitirte algo, preguntas si puedes permitirte no invertir en ello. No preguntas cuándo vas a gastar dinero, preguntas cuándo ese dinero va a empezar a trabajar para ti. Esto nos lleva al segundo pilar, el pensamiento a largo plazo. Y aquí es donde muchos se pierden, porque vivimos en una época diseñada para que pierdas de vista el futuro. Todo es inmediato, todo es ahora. Las redes sociales te muestran lo que otros compran hoy. Los anuncios te dicen que necesitas algo ahora. La sociedad te presiona a consumir en este momento. Y tu cerebro, que evolucionó para sobrevivir hoy, no está diseñado para pensar en 30 años. Pero los que construyen riqueza generacional hacen algo radical. Invierten en el futuro a costa del presente. No porque sean masoquistas o porque no disfruten la vida, sino porque comprenden algo que otros no. El tiempo es el multiplicador más poderoso del universo. Tomemos un ejemplo concreto. Dos personas, ambas de 25 años. Ambas ganan $30,000 al año. La primera, cada mes, dedica $200 a invertir en el mercado de valores. Es poco. Es el equivalente a unos cafés menos por semana. La segunda gasta ese dinero en ropa, en salidas, en pequeños lujos que desaparecen en días. Pasan 30 años. El primero ha invertido $72,000 en total. Pero esos $72,000, trabajando en el mercado con un retorno promedio del 7% anual,
se han convertido en aproximadamente $320.000. El segundo, en cambio, gastó $72.000 y no tiene nada que mostrar. La diferencia no es el dinero invertido, la diferencia es el tiempo. El tiempo multiplicó el dinero del primero mientras que el del segundo simplemente desapareció. Pero hay algo más profundo aquí. El primero no solo construyó riqueza, construyó un hábito, construyó una identidad. Cada mes, cuando invierte ese dinero, se refuerza a sí mismo como alguien que construye futuro. Cada trimestre, cuando ve sus inversiones crecer, se reafirma en esa identidad. Y esa identidad, con el tiempo, se vuelve tan fuerte que es casi imposible de romper. Se convierte en quien es. El segundo, en cambio, refuerza constantemente su identidad de consumidor. Gasta, se siente bien momentáneamente y luego vuelve a gastar. Esto nos lleva al tercer pilar, los hábitos financieros. Y aquí es donde la teoría se convierte en práctica. Porque no importa cuánto entiendas sobre inversión o cuánta mentalidad correcta tengas si no tienes los hábitos para mantenerla. Los hábitos son la estructura que sostiene todo. Son los pequeños actos repetidos constantemente que con el tiempo generan resultados gigantescos. Un hábito financiero sano es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte es, menos esfuerzo requiere mantenerlo. El primer hábito que separa a los que construyen riqueza de los que no es la automatización. Los ricos no confían en su voluntad. Saben que la voluntad es débil. Entonces automatizan. Tan pronto como reciben dinero, una porción se transfiere automáticamente a inversiones. Es como si ese dinero nunca existiera en su cuenta corriente. Nunca lo ven, así que nunca lo extrañan. Pero está allí, trabajando por ellos. El segundo hábito es el registro. Los que construyen riqueza saben exactamente dónde va su dinero. No es obsesivo, no es complicado, pero saben. Algunos usan aplicaciones, otros usan cuadernos, algunos simplemente revisan sus extractos bancarios regularmente, pero saben. Y cuando sabes dónde va tu dinero, empiezas a hacer decisiones más conscientes sobre él. Gastas menos en cosas que no importan porque ves exactamente cuánto estás gastando. Inviertes más porque ves exactamente cuánto podrías invertir. El tercer hábito es la educación continua. Los que construyen riqueza nunca paran de aprender sobre dinero. Leen libros, escuchan podcasts, hablan con otros inversores, estudian el mercado. No porque sean académicos, sino porque entienden que el dinero es un lenguaje. Y si no hablas el lenguaje del dinero, el dinero no trabajará para ti. Trabajarás para él. El cuarto hábito, y quizás el más importante, es la paciencia. La riqueza generacional no se construye en años, se construye en décadas. Y eso significa que tienes que estar dispuesto a ver cómo otros disfrutan cosas que tú no tienes. Tienes que estar dispuesto a decir que no a cosas que otros dicen que sí. Tienes que estar dispuesto a estar incómodo hoy para estar cómodo mañana. Pero aquí viene lo interesante. A medida que pasa el tiempo, el costo de esa paciencia disminuye. No porque te vuelvas más fuerte, aunque eso también sucede, sino porque el dinero que invertiste años atrás empieza a trabajar tan duro que apenas necesitas hacer nada. El dinero que invertiste a los 25 años está multiplicándose a los 30, 40, 50, y en algún momento ese dinero está generando tanto que podrías dejar de trabajar si quisieras. Podrías decir que sí a todas esas cosas que dijiste que no durante décadas. Pero para entonces, probablemente ya no las quieras, porque habrás cambiado. Tu mentalidad habrá evolucionado y habrás descubierto que la verdadera riqueza no es poder comprar cosas. Es la libertad de no tener que hacerlo. Si te está gustando este video, suscríbete y compártelo ahora mismo. Así ayudas a que el canal siga creciendo y a que más personas lo encuentren. Ahora, hablemos sobre algo que muchos ignoran cuando hablan de riqueza generacional.
el factor psicológico del gasto. Porque la verdad es que gastar dinero se siente bien. Tu cerebro libera dopamina cuando compras algo. Es una recompensa química, y esa recompensa es adictiva. Cuanto más gastas, más quieres gastar. Es un ciclo. Los que construyen riqueza entienden esto. Así que no luchan contra el impulso de gastar. Lo redirigen. Encuentran otras formas de obtener esa recompensa química. Algunos la obtienen de ver cómo crece su patrimonio. Otros la obtienen del logro de alcanzar un objetivo financiero. Algunos simplemente encuentran placer en cosas que no cuestan dinero. Un paseo, una conversación, un libro de la biblioteca. Pero hay algo más profundo aquí. A medida que pasas más tiempo en el mundo de la inversión, algo cambia en ti. Empiezas a ver el dinero de forma diferente, no como algo que desaparece, sino como algo que se multiplica. Empiezas a ver cada dólar como una semilla, y las semillas, si las plantas correctamente, generan árboles. Y esos árboles generan más semillas. Esta es la mentalidad que separa generaciones. Porque cuando tienes esa mentalidad, no solo construyes riqueza para ti, la construyes para tus hijos. Cuando tus hijos ven que tienes inversiones, que tienes un portafolio, que tienes dinero trabajando para ti, aprenden algo. Aprenden que el dinero no solo se gasta, se invierte. Y esa lección, aprendida en la infancia, en la juventud, es más valiosa que cualquier herencia que podrías dejarles. De hecho, hay estudios que muestran que las familias ricas no pierden su riqueza principalmente por malas inversiones. La pierden porque los hijos no tienen la mentalidad correcta. Heredan dinero pero no heredan la mentalidad que lo creó. Entonces gastan, y el dinero desaparece en 1 o 2 generaciones. Por eso, la verdadera riqueza generacional no es solo dinero. Es mentalidad, es educación, es hábitos, es valores, es la transmisión de una forma de pensar sobre el dinero que permite que se multiplique en lugar de desaparecer. Hablemos ahora sobre la inversión, porque si la mentalidad es el pensamiento, la inversión es la acción. Y sin acción, la mentalidad no sirve de nada. Mucha gente tiene miedo de invertir. Piensan que es complicado. Piensan que necesitas mucho dinero. Piensan que es riesgoso. Y algunas de esas cosas son verdaderas. Pero la mayoría son mitos que la ignorancia perpetúa. La inversión no es complicada. Es simple. Tomas dinero que no necesitas ahora y lo pones en algo que crecerá con el tiempo. Eso es inversión. Puede ser un fondo mutuo, puede ser acciones, puede ser bienes raíces, puede ser tu propia educación. Pero el concepto es el mismo. Tampoco necesitas mucho dinero. Puedes invertir $50, puedes invertir $10, puedes invertir $1. Hay plataformas que te permiten hacerlo. La cantidad no importa. Lo que importa es que empieces. Porque el poder de la inversión no está en el dinero que inviertes hoy, está en el tiempo que le das para crecer. ¿Es riesgoso? Sí. Toda inversión tiene riesgo, pero hay un riesgo mayor que invertir. Es no invertir. Porque cuando no inviertes, tu dinero no crece. De hecho, pierde valor. La inflación, ese aumento constante de precios, hace que cada año tu dinero valga menos. Así que si tienes $1000 bajo el colchón, en 10 años probablemente valga el equivalente a $800. No porque hayas gastado, sino porque la inflación lo erosionó. Entonces, el riesgo de no invertir es mayor que el riesgo de invertir, especialmente si inviertes en cosas seguras, como fondos indexados que siguen el mercado general. Históricamente, el mercado ha crecido un 7% anual en promedio durante más de 100 años. Eso no es garantizado, pero es confiable. Pero hay algo más importante que la tasa de retorno. Es la consistencia. Los que construyen riqueza generacional no buscan hacerse ricos rápido. Saben que eso es una fantasía. Buscan hacerse ricos lentamente, consistentemente, año tras año. Invierten en cosas que crecen lentamente pero seguro.
Y con el tiempo, ese crecimiento lento se vuelve exponencial. Imagina que plantaste un árbol hace 30 años. No era un árbol grande, era una semilla. Durante años apenas creció. Parecía que no estaba haciendo nada, pero sus raíces se profundizaban, su tronco se fortalecía. Y luego, en algún momento, explotó. Creció rápido, se hizo gigante. Ahora da frutos todos los años. Eso es inversión a largo plazo. Ahora, hablemos sobre algo que es fácil de ignorar pero fundamental: el poder del compuesto. Albert Einstein supuestamente dijo que el compuesto es la octava maravilla del mundo. Y es verdad. El compuesto es cuando las ganancias generan ganancias. Es cuando el dinero que ganó tu dinero también gana dinero. Es exponencial, no es lineal. Y esa diferencia es todo. Digamos que inviertes $1000 a una tasa de retorno del 10% anual. En el primer año, ganas $100. Ahora tienes 1100. En el segundo año, no ganas $100, ganas $110, porque estás ganando el 10% sobre 1100, no sobre 1000. En el tercer año, ganas $121, y así sucesivamente. Después de 10 años, tu $1000 se ha convertido en $2600, pero después de 20 años se ha convertido en $6700, y después de 30 años en $17000. Tu inversión inicial se multiplicó 17 veces. Eso es el compuesto. Pero aquí viene lo alucinante. Si hubieras invertido $2000 en lugar de 1000, después de 30 años tendrías $34.000. Duplicaste la inversión inicial y cuadriplicaste el resultado final. Eso no es una coincidencia, eso es el poder del compuesto. Ahora multiplica eso por décadas de inversión consistente. No solo una inversión de $1000 al principio, sino $1000 cada año, o cada mes. Año tras año, mes tras mes, agregando dinero nuevo a una inversión que ya está creciendo. El resultado es astronómico. Esto es lo que los ricos entienden que los pobres no. No es complicado, no es magia, es matemáticas. Matemáticas simples, pero con el tiempo como aliado. Pero aquí hay un detalle que muchos ignoran. El compuesto solo funciona si dejas el dinero solo. Si constantemente sacas dinero, reinicias el proceso. Si inviertes $1000, dejas que crezca a 2000 y luego sacas 1000 para gastar, acabas de perder la mitad del compuesto. Los que construyen riqueza generacional entienden esto, así que no tocan su inversión, la dejan sola, año tras año, década tras década, y el dinero trabaja. Esto requiere disciplina, requiere ver tu dinero crecer y resistir la tentación de usarlo. Requiere decir que no a cosas que podrías tener hoy para poder tener mucho más mañana. Pero es el precio de la riqueza generacional. Y es un precio que vale la pena. Ahora hablemos sobre la educación financiera, porque aquí es donde todo comienza. No puedes construir riqueza si no sabes cómo hacerlo, y la mayoría de las personas nunca aprenden. En la escuela te enseñan historia, matemáticas, literatura, pero nadie te enseña cómo manejar dinero. Nadie te enseña sobre inversión, nadie te enseña sobre impuestos, sobre presupuestos, sobre deuda. Y es sorprendente, porque el dinero es algo que usarás todos los días de tu vida. Entonces, los que construyen riqueza generacional tienen que educarse solos. Leen libros, escuchan podcasts, toman cursos, hablan con mentores. Y esa educación es lo que les da la ventaja. Pero aquí viene lo interesante. La educación financiera no es complicada. No necesitas ser un genio matemático. No necesitas entender derivados o fondos de cobertura. Necesitas entender lo básico.